estar lo que tienen que estar. Sabemos que la fe viene por el oír y el oír viene por la palabra de Dios, ¿amén? Así que lo estaré invitando a que abran su Biblia en el libro de Jeremías, capítulo 43. Cuando lo encuentren me confirman con un amén. Bueno, lo leemos. Tiene como título La inmigración a Egipto. Y dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aconteció que cuando Jeremías acabó de hablar a todo el pueblo todas las palabras de Jehová Dios de ellos, todas estas palabras por las cuales Jehová Dios de ellos le había enviado a ellos mismos, dijo a Azarías, hijo de Osaías, y Joanán, hijo de Carea, y todos los varones soberbios dijeron a Jeremías: mentira dices, no te ha enviado Jehová nuestro Dios para decir, no vayas a Egipto para morar allí, sino que Baruch, hijo de Nerías, te incita contra nosotros para entregarnos en manos de los caldeos para matarnos y hacernos transportar a Babilonia. No obedeció pues Joanán, hijo de Carea, y todos los oficiales de la gente de guerra y todo el pueblo a la voz de Jehová para quedarse en la tierra de Judá, sino que tomó Joanán, hijo de Carea, y todos los oficiales de la gente de guerra, a todo el remanente de Judá, que se había vuelto en todas las naciones donde había sido echado, para morar en la tierra de Judá, a hombres y a mujeres y niños, a las hijas del rey, y a todas las personas que había dejado Nabuzarazán, capitán de la guardia de los con Gedalías, hijo de Hicam, hijo de Sefán, y al profeta Jeremías y a Baruch, hijo de Nerías, y entraron en tierra de Egipto, porque no obedecieron a la voz de Jehová y llegaron hasta ahí. Amén. Bueno, vamos a orar. Padre bueno que estás en los cielos, en el nombre de Jesús, bendito Dios, he leído tu palabra. Que tú puedas poner palabra en mí, Espíritu Santo, para hablar a tu pueblo, bendito Dios. Que tú puedas romper todos corazones, Señor, que puedan tener corazón de tierra para recibir tu semilla, bendito Dios, y que pueda dar fruto en sus vidas, bendito Dios. En el nombre de Jesús, Padre, lo dejo todo en tus manos para que sea conforme a tu voluntad y no la mía. En el nombre de Jesús, amén. Pueden tomar sus asientos. Bueno, la palabra está hablando de que el pueblo de Israel emigran a Egipto. Entonces, el pueblo antes le preguntan a Jeremías qué debían de hacer. Entonces, vayamos un poco más la historia para que puedan entender un poco más del por qué Israel emigra a Egipto. Cuando el pueblo empezó a hacer lo malo ante los ojos de Dios, Dios envió a Jeremías a que le predicara, que le hablara, que se arrepientan y se vuelvan a los caminos de Dios. Entonces el pueblo no escuchó a Jeremías, lo maltrataron, lo trataron como mentiroso y lo pusieron a la cárcel, y el rey Sedequías lo escuchó. Entonces Jeremías le decía que iba a venir Nabucodonosor y se lo iba a llevar todo cautivos a Babilonia. Entonces no lo escucharon. Vino el día del cautiverio de Israel y mató a casi todo y se llevó a casi todos a Babilonia por 70 años. Entonces, cuando llegó el día del cautiverio de Israel, porque no quisieron escuchar la voz de Dios, a Jeremías no le hicieron nada, porque estaba obedeciendo a Dios Jeremías.
Entonces, cuando llegó el día del cautiverio, a Jeremías no le hicieron nada. Así va a ser Dios con cada uno de nosotros cuando suene la trompeta final. Aquel que esté en los caminos de Dios, aquel que esté guardando su palabra, se va hasta el mismísimo trono de Dios y no pasará por lo que se viene en la tierra, porque muchos no escuchan la voz de Dios. Así como libró a Jeremías Dios de las manos de Nabucodonosor, así Dios nos va a librar de los juicios de Dios que vienen sobre la tierra. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos se quieren ir? ¿Cuántos se quieren ir? Cuando suene esa trompeta, muchos seremos transformados y nos vamos sin escala hasta el mismísimo trono de Dios y estaremos en las bodas del Cordero y no pasaremos por los juicios de Dios que van a caer sobre la tierra. Amén. Entonces, cuando Nabucodonosor se llevó a todos a cautiverio, al pueblo, a Babilonia, entonces dejó un rey ahí en el pueblo. Entonces era un rey que no era del pueblo. Entonces habían algunos en Israel. Entonces no le gustó nada al pueblo que haya otro rey. Entonces fueron y lo mataron. Y acá viene la palabra. Acá viene la palabra por qué emigran a Egipto. Cuando lo mataron al rey, entonces temían que se entere Nabucodonosor de que había matado al rey que puso Nabucodonosor en el pueblo. Entonces por eso se querían ir, porque si se enteraba Nabucodonosor, ellos temían que lo iba a matar. Bueno, entonces le dijeron a Jeremías, ¿qué debían de hacer? Si irse o quedarse. Entonces Jeremías oró, dijo, yo le voy a consultar a Dios y todo lo que me diga Dios se lo diré a ustedes. Entonces vino en 10 días la palabra de Dios, diciéndole que no vayan a Egipto porque ellos se iban a ir a Egipto, que se queden en Israel, que el Señor lo iba a bendecir, pero si se iban a Egipto, entonces iban a morir. Bueno, acá quiero remarcar algo para cada uno de ustedes. Cuando nosotros le preguntamos algo a Dios y el Señor nos responde, entonces lo debemos de hacer. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Cuando el Señor nos habla en nuestras vidas, entonces debemos de obedecer. El pueblo le dijo a Jeremías, sea bueno o sea malo, obedeceremos la voz de Dios. Entonces, cuando Dios nos habla en nuestra vida, sea bueno o sea malo, nosotros debemos de obedecer. Nosotros somos como malos, porque Dios todas las cosas lo hace perfecto. Todo lo que hace Dios es perfecto. Por eso, cuando Dios nos habla en nuestra vida, debemos de obedecer. ¿Cuánto Dios le prometió algo a cada uno de ustedes? Levanten la mano. Bueno, entonces retenga eso, espérelo. Si Dios te prometió algo, espéralo. Pero si Dios te dice algo para hacerlo, hazlo. Tenemos un ejemplo de Abraham. Voy a tomar el ejemplo de Abraham. Yo lo estudiaba hace poquito y me sorprendí, porque no lo había visto de esta manera. Escuchen. Y tómelo y guárdalo y ponlo por obra. Cuando Dios le dijo a Abraham que le iba a dar un hijo y que iba a tener una descendencia muy numerosa, Abraham no se olvidó de esa promesa que le hizo Dios. Cuando nació Isaac, pasaron los años, entonces Dios le dijo, dámelo en sacrificio. ¿Cómo es eso? Dios le prometió que iba a tener una descendencia muy grande y ahora le dice que se lo ofrezca como sacrificio. Pero mire lo que dice la palabra. Dice que Abraham muy de mañana se levantó, preparó leña del asno y se llevó 2 siervos donde Dios le dijo que vaya, donde vaya. Cuando llegó a ese lugar,
tome la palabra. Cuando Abraham llegó a ese lugar, le dijo a los dos siervos, espéranos acá, le dijo. Yo y el muchacho vamos a ir a adorar y volveremos a ustedes. Abraham ya sabía lo que iba a pasar, porque no se olvidó de la promesa que le dijo Dios. Entonces, cuando prepararon la leña, entonces le dijo Isaac, falta el animal para el sacrificio. Entonces Abraham le dijo, Dios proveerá. Y cuando ya lo estaba por degollar, entonces Dios le dijo que no lo haga, porque le estaba probando. Entonces apareció un animalito, un carnero apareció y lo ofreció el sacrificio y volvieron. Miren, ¿qué les quiero decir con esto? Cuando Dios te promete algo, muchos cristianos cuando Dios le habla, le entra por el oído y le sale por el otro. Entonces cuando Dios te prometió algo, no importa cuántos años esté esperando, no importa cuánto lo esté esperando, si Dios te dice, te voy a usar, pero Dios te prometió eso. Entonces, aquí quiero decir, cuando Dios te dice entonces, pero me debes de buscar, me debes tener que ayunar y buscar y tener intimidad conmigo, entonces te voy a usar. ¿A qué quiero llegar? Entonces, no olvides la promesa que Dios te dijo. Si Dios te va a usar, pero debes de buscarlo. Si Dios te dice, pero búscame, entonces debes de buscarlo. Abraham no se olvidó de la promesa que le dijo que iba a tener una descendencia, por eso ya sabía. Él no se olvidó. Por eso muchos cristianos, cuando Dios le promete algo, se olvidan. No se olvide. Pregúntale a Dios. Pregúntale a Dios qué debe de hacer y entonces hazlo. Cuando el pueblo, por eso quería remarcar esto, no se olvide y si Dios te habla, hazlo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos me están entendiendo? Bueno, entonces cuando llegó palabra Jeremías del pueblo, para el pueblo, le dijo, no vayan a Egipto porque van a morir. Pero si se quedan en el pueblo de Israel, los voy a bendecir. Entonces, a Jeremías lo tomaron como mentiroso, eran hombres soberbios, lo tomaron como mentiroso. Mire, hermano, si usted quiere caminar, como decía la hermana hoy, que el hombre piensa su camino, pero Jehová endereza sus pasos. Si usted quiere caminar por el camino que usted piensa que está bien, entonces camine por ahí, pero va a perecer. Si entonces camine por el camino recto que es Jesús. Jesús es el camino recto. No vaya por el camino que piense que usted esté correcto. No, pregunte o lea la Biblia y camines por donde Dios quiere que estés caminando. Entonces, al sonido de esas trompetas, los muertos resucitarán primero, pero nosotros los que estamos aquí seremos transformados. ¿Qué dice la palabra en Jeremías? Preguntad por la senda antigua, cuál es ese buen camino y seguidlo. ¿Cuántos saben que esta es una palabra? Debemos leer un poco más. Entonces preguntamos por la senda antigua, ¿cuál es ese buen camino? Y lo seguimos. Entonces, ¿qué dice? Hallaremos descanso para vuestras almas. ¿Cuánto está entendiendo la palabra? Entonces, si usted medite en qué camino estás caminando. Si es por el camino de mentira, arrepiéntete. Si es por el camino de los vicios, entonces arrepiéntete. Si es por el camino de los deseos de la carne, entonces arrepiéntete. Y vaya por la senda antigua.
¿Cuánto dicen amén? Bueno, el pueblo entonces se fue a Egipto. Entonces, ¿qué simboliza Egipto? La vida pasada de nosotros. Israel. Egipto simboliza la vida pasada de nosotros. El pueblo se fue a Egipto porque pensaban que iban a estar bien. Si nosotros pensamos, vamos a hacer esto porque pensamos que está bien, entonces tarde o temprano pereceremos. Entonces cuando suene esa trompeta, entonces se va a quedar. Pero si usted está caminando por el camino que es Jesús, entonces se va a ir en nube hacia el cielo, hasta el mismísimo trono de Dios. Hay dos caminos nomás. Está el camino angosto y está el camino ancho. Si usted piensa que no sabe qué camino está, entonces pregunte a Dios. Entonces dice, diga al Señor, guíame por el camino que debo andar. El Señor entonces te va a guiar, pero debes de caminar. Obviamente no vamos a tener las cosas fáciles, vamos a tener pruebas, vamos a tener lucha, porque así como Dios probó a Abraham, así nos prueba a nosotros día a día. Por eso hay dos caminos. Si usted piensa que está caminando por el camino que piensa que está bien, no, entonces debe preocuparte, porque tengas que leer la Biblia, entonces ayune, ore, entonces Dios te va a guiar, te va a mostrar en sueños, capaz que usa uno de los instrumentos para que hagas algo, entonces hazlo. El camino angosto te lleva a la salvación y el camino ancho, donde está la vida fácil, te lleva a la perdición. ¿Cuántos entendieron la palabra? Es corta, pero es muy entendible. Medite en qué camino estás caminando, entonces ve por el camino angosto. Si estás caminando por el camino de mentira, si estás caminando el deseo de la carne u otras cosas que son desagradables a los ojos de Dios, entonces arrepiéntete y pregúntale a Dios y el Señor te guiará. ¿Cuánto dicen amén? ¿Cuánto entendieron la palabra? Es poderosa la palabra. Entonces, si Dios te prometió algo, no te lo olvides, porque Dios cumplirá. El Señor no es mentiroso como los hombres. Amén. Pero debes de hacer lo que Dios te diga, así como le dijo al pueblo que no vayan a Egipto. Ellos no obedecieron, hicieron lo que querían, porque pensaban que en Egipto iban a estar refugiados. Pero no, la palabra dice en el capítulo más adelante que le dice que iba a poner el trono de Babilonia en Egipto, iba a desolar a Egipto. Pero ellos pensaron que en Egipto iban a estar bien. Pero bueno, Dios le dijo, si van para allá van a morir, pero si se quedan van a ser bendecidos. Pero no, ellos pensaron que iban a estar allá, iban a estar bien, pero no, perecieron. Egipto fue desolado. Bueno, hermano, esta era la palabra. Que pueda ser de gran bendición para su vida y que pueda meditar bien en qué caminar estás caminando. Entonces el Señor, si usted le dice, guíame por el camino recto, el Señor te guiará. Pida al Espíritu Santo, dice la palabra, que no tiene el Espíritu Santo, que le pida, entonces el Señor se lo dará. Amén. Bueno, hermano, esta es la palabra, y que puedan meditar mucho en la palabra, y que pueda ser de gran bendición para su vida. Amén. Bueno, estaré pidiendo que estaremos cantando, adorando a Dios. Amén.